el Padre para volver a creer. El título para esta enseñanza en este hermoso día se llama Si no te transformas, te deformas. ¿Cómo se llama? Tóquese su corazón. Diga, si no me transformo en Dios, me voy a deformar. Bueno, entonces vamos a ver qué significa la palabra transformación. La palabra transformación significa cambio profundo que ocurre de manera progresiva, no instantánea. Y lo voy a volver a repetir. Cambio profundo que ocurre de manera progresiva, no instantánea. Y vamos a ver qué significa la palabra deformar. Significa cambio de la forma natural u original de algo o alguien. Y como ya todos declaramos esta hermosa palabra, yo se las voy a compartir, pero arriba en el título, en Romanos 12, dice deberes del cristiano. ¿A cuánto les enseñaron desde pequeño algunos deberes? En casa, en el colegio, y la vida misma nos enseña deberes, ¿cierto que sí? Pero en la palabra, Dios mismo también nos deja unos deberes. Y de eso es que estamos hablando en esta mañana. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. ¿Quién nos debe transformar? ¿A quién debemos dejar que nos transforme? ¿A quién? A Dios. En personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos queremos conocer la voluntad de Dios? Amén, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dios creó todo absolutamente con una capacidad especial, enorme y maravillosa de transformar, ¿sí? Y voy a citar 3 ejemplos que todos sabemos, los hemos escuchado, lo hemos leído en la vida secular y también en la palabra. Una transformación hermosa es cuando la oruga se transforma en mariposa. Otra transformación hermosa de nuestra vida y que cita la palabra de Dios es cuando la semilla se transforma en un frondoso árbol. Muy bien. Y la última, y es donde vamos a hacer énfasis, es cuando un bebé se transforma en el vientre ¿de quién? De su madre. ¿Durante cuántos meses? 9 meses, ¿cierto que sí? Yo me gozo mucho porque en la prédica de hace 8 días fue como una recontraconfirmación de esta palabra que Dios me dio a mí hace aproximadamente 2 años. Esa palabra viene guardada en el corazón de Dios para su hija Ilena, por eso le digo que cuando uno se para acá y Dios le da una ordenanza, uno vive esa palabra, porque de eso se trata. Y hoy yo quiero compartirles a ustedes mi experiencia de esa palabra. Resulta que Dios nos deja en su palabra varios referentes de transformación, podríamos nombrar a muchos, y uno de esos es Pablo, que a mí me mata, mejor dicho, me apasiona leer a Pablo, porque esa transformación de Pablo yo creo que es, mejor dicho, imposible. Hace referencia al título que la pastora nos explicó él hace 8 días, ¿cierto que sí? Pero mucho. Entonces yo siempre digo, pues si Pablo pudo, cuando no puedo, ¿no? Porque no soy perfecta y a veces la salgo embarrando. Entonces yo digo, pues si Pablo pudo, pues yo también puedo. Y bueno, y me voy y desafío como esa palabra y entonces empiezan las tormentas, los huracanes, las pruebas, y ahí es donde usted se debe parar bien firme a vivir esos 9 meses de proceso. ¿Amén?
Bueno, entonces retomo diciendo que me gozaba mucho porque la pastora empezó explicando hace 8 días cuántas personas vienen atrás de nosotros pues para que usted y yo naciéramos. Son demasiadas y la verdad eso nunca lo había escuchado. Siempre estudiábamos de la genética, de una cosa, de la otra, que los genes, que los cromosomas, pero esa parte tan importante para nuestras vidas, la verdad nunca la había escuchado. Y entonces, claro, eso abre una perdón la redundancia, abre una abrebocas en mi vida, un panorama espiritual, porque yo digo, Dios mío, ¿esto de qué se trata? Esto se trata de una gestación. ¿Sí? Entonces, Dios nos deja en su palabra varios referentes de transformación y uno de los procesos, yo personalmente lo llamo, más poderosos, más maravillosos y más especiales es la gestación. Pero es algo muy especial que surge en el cuerpo de una mujer, empezando que se mueven cualquier cantidad de huesos y nuestros órganos se mueven de su lugar inicial, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que es una transformación para mí y espero que para todas, maravillosamente espectacular, hermosa y ahí, como dice su palabra en el Salmo 119, llena de la mera presencia de Dios. ¿Cierto que sí? En esta transformación invisible que se siente en el vientre, ¿por qué invisible? Porque usted ve la barriga de la mujer grande, ¿sí? Y se va extendiendo, a veces hacia los lados, a veces hacia aquí. Uno le dicen que su barriga está como ancha, otra que está muy puntuda. Bueno, yo eso casi no sé, pero yo lo he escuchado, ¿no? A mí me decían eso. Y creo que esa transformación invisible durante esos 9 meses nos llevan a reflexionar de algo. Y yo les voy a pedir el favor que observen las pantallas porque vamos a mirar un video y mírelo en el espíritu. Y cuando usted mire ese video, piense en el momento cuando Dios sopló vida sobre usted. Qué bonito, ¿cierto? Qué transformación tan hermosa, tan maravillosa, ¿sí? Y esa transformación invisible en ese proceso de 9 meses, luego se vuelve una transformación visible, una transformación ¿de qué? De vida, ¿cierto que sí? Y gloria a Dios por cada uno de los que están aquí, que tenemos vida, amén. Entonces, yo les dije que hoy vamos a estar muy energéticos y les voy a pedir el favor a 9 voluntarios que hay en su puesto, se pongan en pie con la Biblia. 9 voluntarios o voluntarias, 9 meses y vamos a leer mes a mes, amén. Vamos a ir mirando la imagen, cada imagen tiene una frase y esa frase va acompañada con un versículo. El mes 1 es el inicio del propósito de vida. ¿Y qué dice Jeremías 29:13 con voz de trompeta? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén.
cuando se da ese inicio de ese propósito, inicia una semilla de vida. Dios toca tu corazón y el mío y nace el deseo de buscarlo a Él con todo nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Amén. Ahora, Colosenses 3:23. En el segundo mes empieza a formar las primeras estructuras de un bebé. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nosotros los seres humanos, en esa etapa espiritual, empezaremos a formarnos con nuestra estructura. Dios trabaja en nuestro corazón e inicia a cambiar nuestro pensamiento, algunas actitudes y se empieza a despertar una fe en cada uno de nosotros. Vamos al mes número 3. El corazón del bebé late con mucha fuerza. Por eso es que en el mes 3 nos hacen la primera ecografía, ¿cierto que sí? Entonces, el corazón del bebé ya empieza a latir con fuerza. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén, gracias. Sentimos en nuestro mes 3, nuestro mes espiritual de transformación y de proceso, más amor ¿por quién? ¿A quién tenemos que amar con todo nuestro corazón? A Dios. Por su palabra y en la búsqueda constante hacia Él, en la oración. Amén. Mes número 4. Crecimiento y desarrollo más evidente. A muchos se nos empiezan a ver el vientre más grande. Entonces, está invisible, pero está más que evidente. Muy bien. Entonces, vamos a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La persona empieza a crecer, comienza a mostrar cambios en su forma de vivir, de hablar y de actuar. Amén. Mire, esa parte es tan importante en nuestro mes 4 espiritual. La persona empieza a crecer, comienza a mostrar cambios en su forma de vivir, hablar y actuar. ¿Sí? Así como se va viendo el cambio en el vientre, en lo espiritual, pueden empezar a ver cambios ¿en quién? En nosotros, ¿cierto que sí? Bueno, vamos al mes 5. Se sienten los movimientos del bebé. Qué bonito cuando se sienten los movimientos del bebé. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y en nuestra vida espiritual, en nuestro proceso espiritual, empezamos a ser más sensibles a la voz ¿de quién? De Dios. Amén. Vamos al mes 6. Los órganos y el cuerpo del bebé se fortalecen. Qué bonito, ¿cierto? En el mes 6. Los órganos y el cuerpo del bebé se fortalecen. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, ay, ay. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Dios en este mes espiritual fortalece el carácter, la fe y la perseverancia a través, escuchen muy bien, de pruebas y aprendizajes. De pruebas y aprendizajes. Vámonos para el mes número 7. El bebé está listo para vivir fuera del vientre. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios empieza a preparar a las personas, a ti y a mí, para servir,
para ayudar a otros y cumplir su propósito aquí en esta tierra. Para eso nos va a dar la oportunidad ¿de qué? De nacer. Vámonos para el mes número 8. El bebé sigue creciendo y desarrollándose. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias. Ahí hay un conector que dice hasta. Y esa palabra nos lleva que hay madurez, hay más sabiduría y debe haber en nosotros confianza ¿en quién? En Dios. Amén. Y nuestro último mes, y no sabiendo que los otros son importantes, revienta el milagro de vida, usted y yo. Amén. El nacimiento del propósito, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y el propósito de Dios comienza a ser visible en la vida de las personas. Amén. Que es usted y soy yo. Porque Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice la palabra de Dios. Como un bebé necesita tiempo para su proceso de formación, completamente también los procesos de Dios requieren paciencia. ¿Cuántos han estado en el proceso de Dios? ¿Y cuántos han estado en ese proceso en un momento de formación? ¿Y cuántos queremos ser transformados para Él y por Él? Amén. Bueno, el estado de formación que usted empieza a adquirir hoy, así duela, puede ser el testimonio para su transformación mañana. Amén. Aquí voy a hacer un paréntesis y yo quiero que, con todo el respeto de todos, me escuchen atentamente. Algunos conocen parte de mi testimonio, pero es imposible no salir a testificar a Dios. No es fácil yo pararme aquí, pero en la clase de servidores el hermano Fernando hizo la oración inicial y él dio gracias por cada uno de la vida de aquellos que estábamos en el servicio. Y daba gracias por la oportunidad que Dios nos daba a muchos, que a través de los pastores quisiéramos que diéramos, ¿cierto que sí? Porque a veces no estamos aquí parados, sino que estamos con los niños o haciendo otras cosas, ¿sí? Pero Dios nos permite muchos procesos para poder dar, para poder que escuchen. Y los testimonios es para glorificar su nombre. De Él solamente es la gloria. La gloria no es de los humanos. La gloria es de Él, para Él, hoy y por siempre. Amén. Resulta que a veces yo, en muchas ocasiones, pensaba que como estaba en la iglesia, venía, iba, servía, bueno, prácticamente ya estaba casi transformada, ¿no? ¿Sí? Pero sorpresa, que a tu vida llegan huracanes. En mi caso, ayer le decía a alguien, con esto que estoy estudiando, ya lo había estudiado, vuelvo y le digo hace 2 años, porque ha sido un proceso, pero vuelvo y retomo, y cuando uno estudia, así sea un versículo varias veces, Dios siempre te muestra algo diferente. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Siempre nos muestra algo diferente. Y yo le decía ayer a alguien, he llorado todo lo que no lloré cuando se murió mi papá y mi mamá. Y este es un vaivén de emociones y de dolor, pero aunque ustedes lo escuchen tal vez diferente o raro, no sé,
también es de gozo. ¿Por qué? Porque el 10 de junio del 2022, mi papá muere en un de repente. Voy a concluir, no voy a tratar de ser lo más breve posible. Y en ese de repente, él muere en otra ciudad y me llaman que está enfermo. Una cosa es uno ir con la mentalidad de llegar por su papá para traérselo en una ambulancia a que le hagan una atención diferente, pero oh, sorpresa, otra cosa es llegar y que tu papá esté en el anfiteatro. Es un dolor que no se soporta en el momento. Todo es un panorama de esto que fue, y es un dolor que sale de aquí, de las entrañas más profundas del ser humano. ¿Sí? ¿Qué pasa en mi vida? Yo odio a mi papá. Tiempos atrás, tengo que decirlo para la gloria de Dios. Y quiero que lo escuchen con el espíritu. Pero Dios me da la oportunidad de volver a la casa de mis padres. No vivía con ellos porque dicen que cuando uno se casa, quiere caso y qué. Bueno, hay un dicho de las abuelas que en este momento no me acuerdo, pero yo vivía lejos, en Villa del Prado. Yo dije, no, a mí no me gusta vivir con mi mamá y mi papá, solo con mi esposo. Qué rico la vida, vivía maravillosamente, sentía que no tenía problemas, un poquísimo alejadita de Dios, era crispeta, aquí un pie, allá en la iglesia, en el mundo otro, ¿sí? Y me sentía relajada y tranquila. Cuando me devuelvo para donde mi mamá, yo me voy y la verdad me caso por la iglesia cristiana, pero vuelvo y les digo, en el pie en el mundo y en el pie en la iglesia. A veces me iba hasta trasnochada a la prédica. ¿Sí? Quiero que lo escuchen muy bien porque a muchos nos puede pasar. Esa hace parte de mi vida y parte de mi proceso, pero usted tiene otro. Entonces, escuche mi testimonio y métase usted en su proceso y cómo quiere que usted, Dios lo transforme. Que no le pase a usted lo que me ha pasado a mí, porque a veces es mejor a través de referentes de la palabra y de testimonios intentar y determinarse mejorar la calidad de vida a que no le pase a usted en su propia carne. Entonces hoy Dios le está hablando a usted y a mí. Amén. Les aconsejo que no sean crispetas. Es lo peor que puede haber. Es lo peor que puede haber. Bueno, entonces yo me regreso a casa porque yo me fui primeramente porque yo no quería a mi papá. Mi papá, desde que yo tenía uso de razón, me hacía sufrir demasiado. Pero me hacía sufrir a través del proceso de mi mamá. Mi mamá toda la vida, desde que yo tengo conocimiento, cristiana. Entonces yo no quería ser cristiana porque yo decía, no, mamá, usted siempre en esa iglesia y mi papá ni cambia. No, mami, esa boba. Y yo le decía con todo respeto, que en paz descanse, mami, usted tan boba, se parece de mi papá. Mi papá no sirve para nada, ese señor yo no lo quiero, soy única hija. Y entonces yo empecé a cargar en mi corazón odio, porque mi papá siempre tenía otra persona aparte de mi mamá y yo siempre terminaba descubriéndolo, ¿sí? Y desde muy pequeñita, entonces esa era la imagen que yo tenía de un papá que no proveía, nos dejaba aguantando hambre, la madrina de mi mamá nos daba la comida, yo siempre era súper buena estudiante, sobresalía, ocupaba los primeros lugares, pero me volvían porque mi papá no pagaba la mensualidad, entonces más rabia me daba, los profesores me atendían porque sabían que era buena estudiante y sabían mi proceso, pero yo con ese odio y esa rabia. Duré mucho tiempo así, aún yendo a la iglesia. Yo escuchaba las prédicas, me hablaban del perdón, me decían que el perdón, y yo la escuchaba en el momento, pero no me había transformado Dios. Y yo sentía que salía y, ay, sí, voy a perdonar a mi papá y no sé qué, pero cuando iba al campo de entrenamiento, mi papá borracho, con otra persona, etcétera. Llega un momento de mi vida que yo hago un alto y un después de que me caso. Fui a un encuentro y en ese encuentro, de verdad, valga la redundancia, tuve un encuentro con Dios.
El Señor ministró mi vida a través de una profeta, una mujer que fue a predicar sobre la liberación, y ella rotundamente habló a mi vida y me dijo, tú tienes que perdonar. Entonces yo empecé a gritar, no, ¿por qué? Y a tu papá, de esas cosas que a ti te hablan y te dice, ella no me conoce, ¿cómo vas a ver esto? Entonces empiezas a sentir algo en tu cuerpo. No sé si han tenido esa experiencia de que sabes que te está hablando Dios y que te están poniendo entre la espada y la pared, y que es el día que realmente Dios te quiere transformar. Amén, ¿cierto? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado, y no solo una vez, sino varias veces, porque el que no pasa la prueba, pues se la vuelven a hacer repetir. Amén. Bueno, entonces terminando, resulta que mi papá llega a la casa y llega la pandemia. O sea, mi mamá, perdona a mi papá, porque mamá, de verdad que yo le digo a todo el mundo, mamá tiene muchas coronas en el cielo. Porque mamá, mejor, amor, o sea, yo vi un legado de mi mamá, de la parte de la mujer virtuosa, que realmente, perdóneme, no es porque sea mi mamá, pero Señor bendito, yo casi nunca se la he visto a nadie. Es que ni yo soy así, porque uno debe reconocer lo que uno es. Mi carácter es bien fuerte. Mi mamá, Dios mío santo, un amor, ¿sí? Pero ahora yo entiendo qué estaba haciendo Dios a través de mi mamá, que era la persona en la que Dios sembró esa semilla para por la tierra removerse, brotar y todo eso, y que crezca un buen árbol y esos frutos ahora se vean. Amén. Y lo digo sin ninguna vanagloria. No quiero que piensen porque estoy así, soy yo, no. No, porque Dios me ha llevado mucho a la humildad y a humillarme delante de su presencia y a entender que esto no es por mí, no dependo de mí. Es porque muchos oraron, así como la pastora nos enseñó en la imagen de hace 8 días. Yo me fui a lo espiritual y yo dije, así como eso muchos tuvieron que ver con mi nacimiento, así esos muchos también pueden haber orado, y así esos muchos me pueden haber levantado a través de una oración, y en esas muchas estaba mi mamá, ¿sí? Y entonces resulta que yo llego a la casa y creía que todo paz y amor, paz y amor, paz y amor. Pero entonces a uno lo llevan al campo de entrenamiento. Si tú le dices algo a Dios, a ti te llevan al campo de entrenamiento. Y entonces en el campo de entrenamiento está Dios diciéndote, acuérdate que tienes que callar. Acuérdate que el carácter lo tienes que menguar. Acuérdate que no puedes responderle más a tu papá porque tienes que honrarlo. Es que yo era horrible, yo le respondía súper feo a mi papá, yo no honraba a mi papá ni lo respetaba, ¿sí? La gente dice, ay, el respeto se gana. No, al papá, sea lo que sea, como sea, y a la mamá, usted lo tiene sí o sí, no es que debe, lo tiene que honrar. Amén. Bueno, entonces, esa partecita la aprendí a los trancazos, a los golpes, a los de todos. Ustedes imagínense en todos los huracanes habidos y por haber en mi vida. Pero yo llego a la iglesia volviendo al Padre y mi vida se vuelve un antes y un después. Y lo tengo que decir, porque así como se honra a los papás, también hay que honrar a nuestros pastores, ¿sí? Y yo llegué a la iglesia por una prédica en la emisora a la madrugada. Y ese día yo no quería nada, iba a tirar totalmente la toalla y me iba a ir para el mundo literal. Dije, eso con Dios no pasa nada, yo sigo en mi mundo, ¿sí? Pero escuché a la pastora Gladys hablando una palabra muy certera de la construcción del hogar. Y aparte de eso, era el primer congreso de las damas. Y es algo que, mejor dicho, fue como no sé qué pasó en mí, pero el Espíritu Santo de Dios me convenció en ese momento. Por eso ahora hicimos el ejercicio todos, y los que me ayudaron, muchas gracias, de declarar la palabra. Y ella habla de declarar la palabra, y yo ahí en medio de mi dolor y de querer tirar la toalla, escuché y empecé a declarar lo que ella estaba diciendo de esa construcción del hogar, y me vine para mi congreso. Me acuerdo tanto que allá afuera había una cosa como de construcción, de sombreros de construcción y todo eso, y por eso dije que ese día mi vida se hizo en un antes y en un después.
¿Por qué? Porque cuando yo salí de este lugar, cambié totalmente el chip y la mentalidad. Mi pensamiento fue diferente. Las prédicas que recibí ese día, los tomé tanto, que dije, eso que está allá, lo anoté en un papel y lo empecé a declarar, y lo empecé a declarar, y lo empecé a declarar. Porque yo cuando miré la iglesia y miré todo, dije que esa rema iba a ser para mi vida. Pero cuando tú te desafías a eso, el Señor te empieza a podar, te empieza a poner pruebas, te empieza a meter en una serie, no de problemas, sino de procesos para llegar a la transformación al cual Él te quiere llevar. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, entonces empecé a hacer un trabajo de sanidad interior. Y yo recuerdo que en esa sanidad interior me decían, hágale, mi pastor Gustavo decía, hágale una carta a su papá si usted no lo puede perdonar. Tú no has perdonado a tu papá. El pastor es y la pastora también. Y como yo tenía un carácter fuerte, yo salía de aquí y yo decía, ay, no, Señor, ¿por qué me hice eso? Yo no soy capaz. O sea, yo iba a pelear conmigo misma a mi casa, literal. Y mi papá siempre viajaba a Buenaventura a sus trabajos y él me decía, entonces hazle una carta, Ilena, hazle una carta. Y yo le decía, bueno, Señor, y yo hacía la carta y yo no se la pasaba a mi papá. Mira hasta dónde llega el orgullo humano, hasta dónde el enemigo trilla el corazón del humano. Pero más poderoso era Dios, porque a la final doblegué y le hice la carta a mi papá y se la pasé. ¿Y quiere que les diga una cosa? El día que mi papá leyó esa carta, hubo un rompimiento en nosotros dos. Y él me llamó al cuarto antes de irse a Buenaventura y me dijo, no tengo nada que perdonarte. Antes, perdóneme. Él como hablaba así como todo, perdóname vos a mí. Así hablaba mi papá. Perdóname vos a mí, yo no te tengo nada que perdonar, deja esas bobadas. Pero metió la carta en su maletín. Y yo sentí, ay, un fresquito, un alivio. Es como si me hubieran quitado un peso de encima. Un peso total de encima. Mi papá vuelve a los 8 días y oh sorpresa, la pandemia. Ay, Dios mío, todos en la casa. Eso sí es duro, ¿cierto? Ay, Señor, cuando uno no se ha soportado a alguien y ahí metido en la casa, que no puede salir, que yo no sé qué. Ay, Dios, a mi hijo me dio muy duro, demasiado. Vea, ustedes no me lo están preguntando y hay veces uno se goza, pero literal, cuando yo tenía que llorar porque de la rabia que me daba de mi papá, tenía que llorar y meterme un trapo a la boca y una almohada y entrarme o al cuarto donde estaba durmiendo o al baño, para no ser grosera. Y hice un ejercicio que me enseñaron. Respire profundo y cuente hasta 10. Respiren profundo y cuente hasta 10, no la embarren, así como lo hacía yo. Y en la pandemia pasó algo tan maravilloso, no teníamos dónde congregarnos. Mi mamá empezaba, como yo estaba como bien, entre muy bien, pero como que sí, como que no, con mi papá y bueno, en fin, el proceso de los procesos, decía yo el proceso 8000. Mi mamá empezó a prender el televisor y mi papá, apague eso, ya empezar a lamber ladrillo en las predicas del pastor. Ese era mi papá. Y mi mamá, no señor Jaime, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Con mi mamá hablaba así y yo, y entonces mi mamá le decía, hágame el favor, si usted no quiere escuchar, con todo el respeto, mijo, acuéstese, ponga la radio, mire el celular, pero yo sí me voy a escuchar la prédica del pastor. Mi mamá ponía la prédica. Ilena, ahí hay una imagen de las evidencias. Observen las evidencias, que eso es para la gloria de Dios. La que está sentada ya es mi mamá concentrada. ¿Ustedes alcanzan a identificar quién está en la pantalla del televisor? Amén, ¿cierto? ¿Y ustedes alcanzan a identificar de espaldas quién está cargando a la nieta? Mi papá. Y entonces él se hacía el loco, le decía yo el loquiño, y él volteaba para allá, para acá, y como no había nada más que hacer, pues le tocaba sentarse en el comedor a mirar la prédica. Pero como Dios es real y es perfecto y Él sabe lo que hace, ese día que ustedes ven ahí, el Señor habló
de Gosén. Perdón, el pastor habló de Gosén. Y esa palabra tocó mucho nuestros corazones. Y mi mamá dijo, a partir de hoy jueves, vamos a hacer altar familiar en esta casa. Y yo por dentro, ay, altar familiar con mi papá, ay, Dios mío. Bueno, ella declaró la palabra con toda la autoridad de Cristo y el Señor Jesús la empezó a respaldar. Mire, ahí mi papá ya está. ¿Qué está haciendo mi papá? Orando. ¿Qué está haciendo? Orando. Para nosotros eso era imposible. No había probabilidad alguna que el que nos decía que veníamos a lamber ladrillo se sentara en el comedor y nos cogiera de las manos para hacer la ¿qué? La oración. Y miren que mi mamá y mi hija tienen su tapaboca, pero ustedes ya saben cómo sería mi papá, ¿no? Tapaboca a metros. Y a mí me tocaba luchar con todo eso porque yo tenía una hija pequeña y mi esposo me decía, Ilena, la niña, decirle a tu papá que se ponga el tapabocas, Ilena, la niña. Y yo, o sea, era una cosa seria, muchachos. Una cosa es lo que uno cuenta aquí, pero otra cosa es cuando usted lo vive en la carne. Ustedes saben de sus procesos y ustedes saben cómo viven sus procesos, ¿cierto que sí? Cada uno. Bueno, en conclusión, desde ese momento empezamos a hacer nuestro altar familiar, ¿sí? Y Dios se empezó a manifestar de una manera potente, poderosa y especial en nuestras vidas y personalmente en la mía, porque vuelvo y retomo lo que les dije. La verdad, yo creía que yo había sido transformada, pero no, señor. Así que si usted está hoy aquí sentado, se lo digo con todo mi corazón. Si se las cree transformada, vaya y haga una autoevaluación cuando llegue a la casa o de transformado, porque de verdad que a veces no estamos totalmente transformados. Y yo aún sigo trabajando en esa transformación. Ni crean que es que nos toca fácil, ni que porque estoy diciendo eso. No. Yo sigo trabajando en mi transformación. Amén. Pasa la pandemia y empieza el amor más maravilloso que yo he podido sentir por un papá. A mí se me despertó literal el amor por mi papá. Jamás, nunca había sentido lo que yo empecé a sentir por mi papá. La verdad fue algo tan maravilloso como una niña cuando empieza a amar a su papá, a conocerlo. Empecé con él a tener una relación tan especial y eso lo empecé a llevar a lo espiritual allá en mi casa en la pandemia. Y yo decía, así como estoy empezando a amar a mi papá, también necesito amar ¿a quién? ¿Ustedes a quién imaginen? A Dios. La verdad, empecé a hacer el devocional con más fervor. Empecé a leer la palabra con más fervor. Soy malísima para aprender palabras. Todo lo tengo que escribir porque si no a mí se me olvida. Todo. Y estoy orando por eso, pero esa soy yo. Pero yo empezaba a escribir en papeles, empezaba a declarar, empezaba a pegar en las paredes versículos y empezaba a declarar porque se me levantaba demasiado el enemigo y la mente, mis pensamientos me jugaban sucio. Y si mi papá recibía una llamada, yo estaba ahí. Mi mamá confía en su Dios en el que ella nos estaba mostrando. Y sonaba el celular y yo era a escuchar quién lo estaba llamando. Y como él se salía, esas cosas que cogen el celular y se salen como para que uno no escuche, entonces yo más me iba detrás de él a ver si yo escuchaba algo. Yo decía, ¿será que este sí cambió? O sea, la mente me empezó a jugar muy sucio. Entonces era ese proceso, pero a la medida que yo iba buscando esa presencia, a la medida que el Señor me llevaba a nadar en lo profundo de él, ir a la fuente, se me quitó la bobada. Las invito y los invito. Se me quitó totalmente la bobada. Cuando usted busca la fuente, cuando usted nada, ¿cuántos saben nadar aquí o cuántos se han metido al agua? Bueno, cuando ustedes empiezan como a medio nadar, a chapucear ahí por encima, pues como que normal, ¿cierto? Pero usted ha clavado y se ha metido en la profundidad del agua, hay que hacer unos esfuerzos, ¿cierto? Porque no sé, es que se ahoga. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos quedemos ahí chapuceando, sino que nademos en lo profundo
que nos esforcemos, que tomemos esa respiración, que hagamos el ejercicio que hay que hacer y que vamos a esa fuente, a esa que produce el agua de vida. Amén. Amén. Y entonces empecé a hacer el ejercicio de mi devocional, a levantarme más. ¿A cuánto les cuesta levantarse temprano? A mucho. Ay, gracias por la sinceridad. No iba a decir que levanten la mano, pero a mucho nos cuesta levantarnos temprano. Pero yo le voy a decir una cosa. Uno de los ejercicios que yo quiero compartir hoy con ustedes es, así usted le cueste, así usted tenga que arrastrar la carne, así tenga mucho sueño. Y eso no quiere decir que sea perfecta y que no me quede dormida, porque me ha pasado. Pero busque de la presencia de Dios en la mañana y eso es una vitamina para su alma que le va a ayudar para todo el día. Amén, amén. Vea, empiézalo a hacer como me enseñaron. Primero 10 minutos y después 15 y después usted va a querer más, que ya lo empieza a organizarse media hora, una hora, lo que usted decía con Dios, perdón, porque su proceso es con Él y la gloria es para Él. Y si usted lo busca temprano, si usted nada en el río bien temprano, si usted va a la fuente temprano, usted no va a tener sed. Y si tiene sed, Él va a tener ahí en la fuente de agua viva para proporcionar eso que usted necesita. Ahora vamos a hablar de una verdad espiritual, que es una verdad clave y que en mi caso me ha servido mucho y espero que a ustedes también les sirva. Amén. Cuando no hay transformación, la vida que se queda estancada se deforma. ¿Cómo era el título? Si no te transformas, te deformas. Cuando no hay transformación, mi vida que se estaba estancando, se estaba deformando. Dice, pero cuando Dios transforma el corazón y todo tu ser comienza a florecer. Esta frase la retomé de la pandemia en una prédica de la pastora Marcela y la tomé para mi vida por hoy y por siempre. Cuando Dios transforma el corazón y todo tu ser comienza ¿a qué? A florecer. Amén. Algo importante del propósito. Recuerden que Dios no solo quiere mejorar tu vida y la mía. Dios quiere transformarla cuando permitimos que Dios nos transforme. Miren esto. Recuerda que Dios no solo quiere mejorar tu vida, Dios quiere transformarla cuando permitimos, ¿cuándo qué? Permitimos que Dios nos transforme. Yo permití que Dios me transformara, pero oh sorpresa, al año y 8 meses muere mi mamá en otro de repente. Ay, ay, ay. Ahí sí viene lo duro, ¿oyeron? Eso sí es duro. ¿Por qué? Porque son 2 estados y circunstancias diferentes, pero una misma situación, digámoslo así, la muerte. Que no se lo espera, o sea, sabemos que todos nos vamos a morir, ¿sí? Pero pues, como tan rápido, como que Dios mío, ¿qué pasó aquí? Mi mamá se entra a bañar, sale ciega, pierde el conocimiento literal, pierde todo, sale del baño, alcanza a abrir la puerta, llama a mi esposo que la ayude a llevar hasta la cama y todo el tiempo, desde que mi mamá salió del baño hasta que la llevamos a la cama, ella nombraba a Dios. Y del desespero no llegaba una ambulancia, nos fuimos en un taxi de un vecino corriendo, o sea, eso fue una cosa increíble. Y ella en el taxi me decía, Ilenita, no se le olvide todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Prométame que no se va a separar nunca más de Dios. Yo, sí, mamá, sí, pero ahí en medio del desespero. Y ella volvía y me repetía, amo a mi familia, te amo, hijita de mi corazón, cuánto te amo. Me cogía la cara y me decía, me volteaba la cara y me decía,
prométame que no se va a olvidar de todo lo que hemos aprendido de parte de Dios. Cuando yo llego a la clínica, me pasa lo de la prédica de hace 8 días. Lo imposible para la gloria de Dios pasó en mi mamá. Le dio un bloqueo en el corazón bañándose. ¿Qué era un bloqueo? Yo no sabía, pensé que era un infarto, eso no era. El bloqueo fue que se le paró el corazón y se le subió la sangre al cerebro. Cuando subimos, yo tengo una testiga que es Yamili, a ella la dejaron subir conmigo y la doctora dijo, imposible, imposible. Su mamá, ¿cómo dice? Como a uno le piden que describa qué pasó, no sé qué, entonces le suben la historia porque estoy con mi mamá ahí, la meten rápido, le ponen un catete y yo estando ahí mirando todo eso, ellos no se percataron que yo estaba ahí, yo vi todo lo que le hicieron a mi mamá. Y cuando yo salgo, porque en un segundo toda la familia de mi mamá ya estaba allá en la clínica, entonces me llaman para que, no sé, fue algo tan bonito porque ella está ahí acostada y ella nombraba mucho a su familia, amo a mi familia, y empezó a nombrar a los hermanos, empezó a nombrar a mi esposo, empezó a nombrar a la niña y decía que nos amaba, que nos amaba, que nos amaba. Y el vigilante era cristiano, y va y me dice, niña, hágame el favor, y me da el nombre de su mamá que la voy a poner ya mismo en cadena de oración, yo soy cristiano de la Pentecostal no sé qué, y yo le di el nombre y el Señor dejó entrar a todos mis tíos para ver a mi mamá. Y mis tías le decían, mi amor, princesa, mi reina, aquí estamos, soy tu hermana Julana de tal. Si me escucha, mueva los pies. Y mi mamá mueve los pies así, literal. Sus hermanos la alcanzaron a ver en su último aliento. Como yo me salí porque no se podían estar varias personas, cuando yo entro, oh sorpresa, yo no podía, o sea, en el momento del impacto yo fuerte, ¿no? Tratando de ser fuerte, pero ya me derrumbé, o sea, no era yo. Cuando entro con Yamili, mi mamá estaba en cuidados intensivos, momento morado o lila, algo así. Yo no sabía qué era eso, yo no sabía nada, mi mamá con un poco de aparatos, subimos, y la doctora mira la historia, me llama como acudiente y me dice, imposible, miren, imposible. Aquí dice que su mamá habló, que dijo esto, esto y esto. Yo le dije, sí señora, mi mamá dijo eso. Es que es imposible, porque los seres humanos que tienen un bloqueo en el corazón pierden totalmente toda la conciencia. Por eso ella empezó perdiendo la vista. Es imposible que su mamá haya hablado. Pero ¿qué es imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Y al otro día mi mamá murió. Y por eso digo que hace 2 años Dios me regaló esta palabra. Y hoy tengo el privilegio de compartirla con ustedes. ¿Por qué? Porque pensé que ya estaba transformadita, pero el Señor Jesús me ha permitido la transformación o el proceso de esta transformación a través de un dolor muy profundo. Un dolor que no les sé explicar y que aquí me estoy tragando las lágrimas para no llorar, pero he llorado en esta prédica como ustedes no se imaginan. He sido libre porque yo casi no he llorado por la muerte de mis papás y estudiando esta palabra le doy muchas gracias a Dios porque en esa transformación he brotado las lágrimas que necesitaba botar. Era necesario. Porque también necesito ser libre. ¿Por qué necesito ser libre? Escuchen muy bien todos los que aquí somos papás y los que están próximos a ser. El dolor se convierte en testimonio, las heridas en sanidad, las pruebas en crecimiento, el proceso en propósito. Y este proceso a veces incomoda porque Dios rompe tus hábitos. Rompió mis hábitos, tus pensamientos, rompió mis pensamientos, tus actitudes, ay Dios mío, a veces me cuesta, pero también las ha roto, pero de una manera,
a los cuales estamos acostumbrados, porque venimos de una costumbre y el pensamiento no nos cambia. Y entonces estamos en la iglesia y seguimos haciendo, perdónenme la expresión, las mismas bobadas. ¿Sí? Y eso no es lo que quiere Dios. Pero vuelvo y le digo y retomen lo que les dije al principio, que no le pase a usted lo que me ha pasado a mí. No necesariamente tiene que ser la muerte de unos papás, pero cuando tú no lo entiendes, te lo hacen entender a los trancazos. Y a veces Dios permite instrumentos que te digan, Dios me dice esto, estamos aquí en la palabra, vete a tu casa, cambia, transfórmate, métete en la presencia de Dios. Si dices malas palabras, no digas 10 al día, di 5, 3, 2, 1, hasta que ya no diga más. Si grita mucho en la casa, bájele el volumen, por favor. Si usted habla con sus amigos, en el trabajo, en la calle, de una manera que sabe que no lo está haciendo bien, mérmele. Amén. Y por ahí, seguimos dando muchos ejemplos de la vida diaria que Dios no quiere que nosotros hagamos, porque Dios quiere transformarnos. Y quiere que les diga una cosa que me lo hizo entender el Señor a los trancazos cuando mi mamá estaba en su último aliento, es que ella soportó, no por ella, sino por el legado de sus generaciones. Y nosotros, yo personalmente, hoy les puedo decir que necesito seguir trabajando en eso, porque no soy perfecta y lo intento día a día y no es fácil. Pero aquí estamos todos, porque para Dios no hay nada imposible. Y si tú te dispones, entonces Dios obra. ¿Sí? Y quiero terminar con estas frases, por favor. En este momento de nuestras vidas y con la oportunidad que Dios nos da en este día, debemos escoger: o te transformas con Dios o el mundo, escuche muy bien, o el mundo termina deformando tu corazón. Y esto lo voy a repetir. Debemos escoger: o te transformas con Dios o el mundo termina deformando el corazón. Si no permitimos que Dios nos transforme, las circunstancias terminarán deformando nuestro carácter, decisiones y destino. Si no permites que Dios nos transforme, las circunstancias terminarán deformando nuestro carácter, decisiones y destino. La transformación duele, pero la deformación destruye. Una vida que no se transforma termina perdiendo la belleza original con que Dios sopló vida para que usted naciera. Usted y yo venimos de un diseño original, un diseño inocente, un diseño lleno de la presencia de Dios, porque dice que tu embrión vieron mis ojos. Pero nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia, hacemos que eso cambie. No lo permita más en su vida. Y esta es la estocada final que aprendí a través del dolor. No te desesperes, ni te detengas. Si permites que Dios cumpla tu gestación espiritual, acuérdese de los 9 pasos de gestación espiritual. Lo que nazca de Dios en mí y en usted, no se desesperen. Permítale a Dios hacer su proceso de gestación espiritual, y lo que nazca de Dios en esa gestación espiritual en usted y en mí, bendecirá nuestras generaciones. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Recuerde, no se desesperen, reflexione. Antes que oremos, miren a la pantalla y es una autoevaluación personal. Miren lo que dice la pantalla. Dice: ¿en qué periodo de transformación estás?
Hágase esa pregunta ahí donde usted está y llévese para la casa. Llévesela para la casa. A mí esto me ha servido tanto y yo sé que a usted también le va a servir. ¿En qué periodo de transformación estás? Miren, usted está siendo germinada o está siendo germinado, está en crecimiento, está en floración o está en propagación. Y en el periodo que usted esté, márquelo con una X personalmente en su casa y empiece a decirle al Señor que le dé palabra para ese momento en el que usted está. Si está en crecimiento, dígale: Señor, háblame a través de tu palabra, ayúdame a buscar tu presencia, lléname de tu espíritu y ayúdame, porque necesito de ti en este periodo. Amado Dios y Padre Santo, bendito Rey, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y Creador de la tierra, hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, agradecidos, Dios, porque soplaste neuma, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos recuerdas hoy, Señor, la oportunidad, Señor, de la gestación de un bebé, Señor, en el vientre de una madre, Señor. Gracias por el proceso, Padre Celestial, que hay invisible, Señor, pero por la transformación de vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aún de los niños, Dios, que son las generaciones venideras en un mundo, Señor Jesús, donde el enemigo, Señor, irrumpe y quiere hacer, Padre amado, desviarlos del camino. Pero tú, Padre Celestial, nos has puesto, Señor, como puntas de lanza, Señor. Nos has puesto, Dios, como unos padres virtuosos y con sabiduría de lo alto para poder guiar, Señor, a nuestros hijos. Con todas nuestras imperfecciones como seres humanos, hoy declaramos, Señor, que somos lo que la palabra dice que somos, Señor. Y tu palabra dice que tú cumplirás nuestro propósito en cada uno de nosotros, Señor. Que hubiéramos desmayado, Señor, si no creyésemos que veremos la bondad del Señor aquí en la tierra de los vivientes. Padre misericordioso, Señor, nos vamos de este lugar, Señor, pero no nos vamos de tu presencia. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre, y permite, Señor, que tu palabra, Señor, no llegue vacía, papá. Que ellos no tengan que vivir lo que viví yo, lo que sigo viviendo, papá, de una manera diferente, porque estoy contigo y cuando tengo temor en ti confío, Dios. Tú eres mi ayudador y el ayudador de todos los que estamos aquí, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Enséñanos a pararnos firmes, Dios. Para estar firmes, Señor, en el camino necesitamos tener una intimidad y una comunión contigo, Señor. Y si se ha acabado esa intimidad, si está dormida esa intimidad, Señor, si nos da pereza, Señor, aún levantarnos a hablar contigo, hoy, Señor, cambia nuestra mentalidad y coloca en nuestras vidas el querer como el hacer. Gracias, buen Dios, por este momento. Bendigo este lugar con toda bendición de lo alto, Señor. Extiende tus estacas de manera especial, Señor. Yo sé que tú estás al control, Señor, de nuestras vidas de manera especial, Dios. Antes de irme de este lugar, bendigo, Señor, a la pastora Gladys. Bendigo al pastor Gustavo. Bendigo, Señor, a la pastora Marcela, Dios. Son instrumentos de honra que tú has colocado en este lugar, Padre, para traer a tu pueblo refrigerio, Señor, para nuestras almas. Llénalos de tu presencia cada día más. Dale sabiduría de lo alto. Tu Santo Espíritu, Señor, siempre esté con ellos, Dios. Y dale, Señor Jesús, los anhelos de tu corazón conforme a tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Volviendo al Padre para volver a creer.